llevo el primer auxilio ya tiene responsabilidad. Entonces, si llevamos primeros auxilios, hay que tratar de prestar ayuda. Se castiga con pena de 3 años de prisión a quien no presta ayuda a una persona que ha tenido herida o que esté incapacitado. O sea, estamos obligados. Se castiga con una pena multa de 3 a 12 meses y no ayuda a una persona que está ensangrada. Ustedes han visto que a veces hay un accidente y la gente se pasa. Y lo detiene, no me ha llevado primeros auxilios, bueno, puede salvarse, yo no podía hacer nada, pero si ha llevado, sí tiene que ser. El mensaje puede ser. Hay algunos aspectos médico-legales que debemos conocer, y son 4 principalmente lo que nos hacen cómplices de una negligencia, ¿no? Que es la imprudencia, que significa dejar de atender es imprudencia. Impericia es atender algo que no estamos preparados. Negligencia es dejar de atender algo que sabemos hacer. Lo sabemos hacer y no lo hacemos bien. Y abandono, es lógico que el abandono es simplemente dejar de atender irresponsablemente. Los pacientes tienen derecho a solicitar atención, a exigir el secreto de su condición. Nosotros no podemos sacar divulgado la información que hemos recibido. Entonces hay que ser prudente. Denunciar o demandar también es uno de sus derechos. Rechazar la ayuda a la atención primaria también es un derecho. Pues no quiero que usted me toque. Lo importante es que lo podamos grabar o tengamos una prueba. Yo no lo toqué porque no quería. Entonces todos estos aspectos son importantes tener presente. Entonces, todo es una cadena de recursos y servicios, y esta cadena está unida para prestar asistencia permanente a la víctima, desde el lugar en que ha ocurrido hasta el centro asistencial que sería su destino. Bien. ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? Son 3. Primero, salvar y conservar la vida. Segundo, evitar que haya complicación. Y tercero, asegurar el tratado. O sea que nosotros terminamos cuando el paciente está tratado. Ahí terminamos. Siempre en primeros auxilios hay unas normas generales que debemos tener. No administrar. Lo segundo, no dar víctimas. No hay que en ningún momento dar ningún tipo de vida y no hacer comentarios sobre el estado de salud de la persona. No hacer comentarios sobre el estado de salud. Bien. Hay unas reglas que debiéramos seguir, que se dicen reglas que son ineludibles, ¿cierto? Primero, conservar la calma. Es difícil conservar la calma cuando se trata de un anciano, pero tenemos que conservar la calma. Por el hecho de ser profesionales de la salud, tenemos que probablemente asumir el liderazgo, ¿no? Conservar la calma es la regla de oro. Segundo, aunque por dentro lo estemos muy bien, conservar la calma. Evaluación global. La evaluación global comprende 3 preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué hacer? Bien. Entonces, siempre debemos tener una mochila, pero en esta mochila debe haber algunas cosas importantes, ¿no? Sobre todo, todos sabemos que cualquier creo que un simulacro mucho peligro. Entonces, todos sabemos que va a haber un signo de gran magnitud. Lo que no sabemos exacto es cuál. Yo tengo una gente que es médico que trabaja en el hospital. Dice que el Estado ha invertido en poner sensores como a 1000 metros de la costa. Y esos sensores van a ser capaces
decactar, van a ser las bases decactar. Y yo digo, qué bueno, nos pueden ayudar así, con un minuto nos pueden ayudar. O sea, si no estás atento, bueno, ya viene y hay que estar preparado, ¿cierto? Los que más nos asustan son nuestros familiares, los que no pueden organizarse, son nuestros familiares pequeños, o las condiciones donde se encuentran. Retrocede una vez. Entonces, quiero que ustedes fijen en esta imagen y siempre procuren tener, bueno, lo que aconsejan, ¿no? Alimentos no perecibles, lo suficiente para poder subsistir 1 o 2 días, porque a veces ustedes saben que hay sismos grandes, como se espera que sea de 8 a más. Entonces, donde estemos, tenemos que estacionarnos, buscar un lugar seguro y sobrevivir un tiempo. Porque después de un sismo grande, todo se acaba, viene una réplica, viene otra réplica, y a veces 24 horas de réplica. Usualmente las réplicas son enormes, pero nosotros ya sabemos que viene una linterna. ¿Han visto esas mantas para cubrirse? Todos deben tener una manta para cubrirse, que es barata y sirve para mirar, o para proteger a un radioactivas. Siempre escuchamos que hay que llamar al 911, ¿no? Pero el 911 es de los Estados Unidos. Nosotros teníamos que necesitar el número 06. 106 es nuestro SAMU, un servicio de ambulancia. Y ambulancia llega de los bomberos. A veces nosotros llamamos, hay que llamar a los bomberos, hay que llamar a la policía, y los bomberos se demoran un poco y la policía se demora mucho. Lo que más rápido llega es SAMU, el servicio de ambulancia. El 106, ¿dónde? Ya todos ustedes saben qué cosas son urgencias, qué son emergencias. Hay emergencia en odontología. No hay emergencia en odontología, salvo la infección odontogénica. Porque alguien con infección odontogénica puede morirse. En odontología, si tenemos un paciente que se va a morir o que tiene riesgo de morir por infección odontogénica, entonces tiene que entender siempre el tercero. No hay emergencia odontológica, no hay emergencia de endodoncia. La infección es lo que nos puede dar emergencia. ¿Y qué es urgencia? Urgencia sí tenemos en odontología, ¿no? Una odontalgia es una urgencia. Entonces, en conclusión, urgencia es lo que tenemos que solucionar con rapidez. Porque si no solucionamos una urgencia, esta urgencia se puede transformar en una emergencia. Por ejemplo, la infección odontogénica. Una infección odontogénica en un paciente diabético, en un paciente obeso que está disecando, que el pecho se está volviendo rojo, es una situación de emergencia. Porque puede evolucionar rápidamente y el paciente puede morir. Entonces, es lo primero que tienen que tener. Bien. Entonces, ahí ustedes ven la situación, ¿no? De ejemplo, en la cual la vida del paciente no está en peligro. Por ejemplo, si el paciente dice o menciona, ¿no? Tengo una tos el paciente ahí puede continuar con un tratamiento ambulatorio, va por una consulta externa. El problema es el paciente que tiene una infección y va por una consulta externa y no es bien manejado, puede desencadenar un problema más adulto. La situación de urgencia, la vida no está en peligro, pero puede estar en peligro. Entonces, dolor intenso en el pecho, dolor abdominal, vómitos con sangre, heridas cortantes. Fíjense que un mareo leve es una urgencia. Si un familiar tiene un mareo leve o un paciente tiene un mareo leve, hay que llegar a una situación de urgencia porque puede estar haciendo unos problemas más graves que nosotros no sabemos, por ejemplo, una severidad. Alergias a la piel, sobre todo cuando hay ronchas grandes. Ustedes saben que la urticaria es una urgencia.
situación en la cual sí está en peligro la vida es cuando hay un sangrado excesivo, cuando falta aire, pérdida de conocimiento, paro cardiorrespiratorio, convulsiones o algún golpe fuerte en la cabeza. Eso es situación de urgencia, que puede ser una emergencia, o sea, llevarlo inmediatamente. Fíjense, ustedes han escuchado lo del acto odontológico. Dicen que el odontólogo debe estar en hacer guardia. ¿Ustedes creen que es cierto? La verdad. Si ustedes hacen guardia, no van a hacer nada. Porque nuestra urgencia es infección. Lo demás es una odontalgia, perdón, nuestra emergencia es infección. La odontalgia es una urgencia. Pero se puede atender. Sea en emergencia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en los hospitales? Por ejemplo, uno va a una emergencia y tiene que atender para notificar su presencia, porque si en esa noche no llega a la emergencia, ¿qué hacemos? Si el estado de guardia del día siguiente no vengo. Quizás el que puede hacer guardia es el máximo, porque el máximo va a ser sin tiempo. Pero estaban diciendo que en la ley de trabajo médico el odontólogo puede hacer. Ahora hemos ganado el primer ramo, pero esperemos que salga el reglamento. Si no sale el reglamento, nadie puede hacer. ¿Saben el triaje de Manchester? ¿Quién no sabe? Levante la mano. ¿Sí? ¿No sabe? Bueno, es lo que se hace en emergencia. En emergencia hay un triaje, una separación e interceptación, ¿cierto? Cuando llegan los pacientes se dice 1, 2, 3, 4 y dan colores. Y esto significa 1 y 2 es una discusión de emergencia y de urgencia, rojo y naranja. Fíjese, si no es urgencia, está en azul, se puede atender a las 4 horas. Cuando es una urgencia menor, a las 2 horas. Cuando es una urgencia que está en amarillo, lo atiendes en los 60 minutos que siguen, puede pasar a una emergencia. Y los otros son tratamientos inmediatos y de 10 a 15 minutos que se Entonces, la clasificación de emergencia es un método que clasifica a los pacientes priorizando su gravedad y urgencia. Ustedes han ido a las emergencias de los hospitales, ha sido la emergencia de la FAP. ¿Hay muchos pacientes? ¿No? ¿Sí? La emergencia de Loaiza no hay donde sentarse, porque en la emergencia de nada no hay donde sentarse. No tienen camas. Los pacientes se pasan la noche en visita. Entonces, este es un gran problema Ya, estos son los números que debe saber y debe tener en su celular. Lo mínimo que puede hacer, ¿tienen estos números en su celular? ¿Sí lo tienen? Pero tienen que tener el 106, el 116, el 105, que es el central policial. Cuando están viajando, tienen que tenerlo de carreteras, que es el 110, el de defensa civil, el 115, suponiendo que haya un terremoto, el 115. La Cruz Roja, el 106, que es SAP. Ahora vamos a ver por qué es necesario que tengan esos teléfonos a La atención de emergencia es una atención gratuita. En cualquier hospital se puede atender una emergencia. ¿Qué es la emergencia? Así es. La emergencia es una situación en la cual la vida está en peligro. Esta atención es gratuita. No es que yo no soy FAP, no me pueden atender en cualquier hospital. Bien. Nuevamente, estos son los números que hay que tener presente. ¿Cómo debemos actuar? Siempre actuando con rapidez, pero manteniendo la calma. Es difícil ser rápido y mantener la calma. Hay que evitar aglomeraciones.
reacciona y la gente se está acercando y no está ayudando, quien toma el liderazgo tiene que ser parte. Alguien tiene que tomar. Y para evitar las aglomeraciones hay que saber imponerse, no mover a la persona que herida, salvo que sea imprescindible. El traslado tiene que ser adecuado, o sea, tiene que tener idea de cómo se puede trasladar. Y el principio general es moverlo en bloques, no colgarlo, sino moverlo en bloques. No dar al herido ni bebida, ni comida, ni ninguna medicación. Tranquilizarlo, mantenerlo caliente, hacer solo lo imprescindible y llamar al 106. Esta es la pregunta que siempre hacen en primeros auxilios. Paz. Le pueden hacer esa pregunta para el segundo. Paz. ¿Qué es el paz? Proteger, alertar, socorrer. Proteger a la víctima, llamar al 106 y atenderla a la víctima. Debemos observar lo que se denomina parada cardiorrespiratoria. La parada cardiorrespiratoria tiene tres niveles. El primero es valorar la conciencia. El segundo, valorar la respiración. Y el tercero, valorar la circulación sanguínea. O sea, ahí está simulando, ¿no?, una persona que está atendiendo a un cliente. Entonces, creo que debemos precisar, porque todos tenemos una idea, precisar qué cosa es estar consciente. Ustedes cuando hacen la historia dicen lo lúcido, orientado, tiempo histórico, ¿no? Es una persona que está consciente. Cuando no responde y quiere dormirse, se dice, así como ella viene, somnoliente. Somnoliente. Está como adormecido. Ahora, si tiene mucho sueño, va a estar confusa, desorientada, deterioro del pensamiento, o un milagro de disminución del estado, de disminución de las respuestas del sensor. El delirio es desorientado completamente, pero no solo está desorientado, sino que se le suma la inquietud y la alucinación. ¿Qué es alucinación? Doctor, ¿qué es alucinación? ¿Qué es alucinación? Ver cosas que no están. Cuando se alteran los ¿Qué es alucinación? ¿Qué es delusión? Cuando uno no sabe qué hacer, agarra y le pregunta al señor Google, ¿qué cosa es alucinación? ¿Qué es delusión? ¿Cuál es la diferencia entre alucinar y delusión? ¿Quién encontró? Percibir algo que no está presente, es una delusión. Eso es. Entonces te parece, pero no es lo mismo. Y el estupor es el estado parecido al no inconsciente. Poca actividad, casi ninguna. Bien, por favor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? En esa maniobra que se llama frente a mentón. Nos apoyamos en la frente, estiramos el cuello y levantamos la mandíbula. Se llama maniobra frente a mentón. Es una maniobra que vamos a ensayar ahora que vamos a practicar. Maniobra frente a mentón y es para llegar la vía aérea. Pero en esa maniobra tenemos que mirar, miren cómo voltea la cara para mirar, tenemos que acercar el oído, oír y tenemos que sentir, ver, oír y sentir. Ver, oír. Ya no vamos a hacer el muñeco. Bien. Entonces hay otros conceptos. El paciente está lúcido cuando está orientado, está nubilado cuando tiene un sueño patológico, está en estupor cuando está con letargia, ¿no? El paciente podrá ser despertado a un nivel de conciencia normal, pero no podrá sostener
Y está en coma cuando hay una abolición de consumo. El paciente no puede ser despertado. En algunos casos, el coma puede ser superficial, el paciente no responde, pero observa reflejos, y cuando el coma es profundo, el paciente no tiene ningún reflejo. Bien. La maniobra se hace en el coma. Fíjense, para que lo puedan repetir, cómo es la forma de extender la cabeza y elevar con los dedos en el coma. Bien. Signos vitales: pulso, respiración, temperatura y tensión arterial. Usualmente le decimos presión arterial, y así lo hemos conocido, pero no es presión. O sea, las arterias no presionan, es la sangre la que dilata o presiona las paredes arteriales, por eso debiera decirse tensión arterial. Bien. Otros parámetros: saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, temperatura, presión arterial invasiva y no invasiva, y el tiempo. Bien. ¿Qué es lo que debemos saber de los rangos normales y qué es lo que causa la alteración? ¿Y cuándo valorar? Según el estado del paciente, según la indicación médica, según la indicación. Entonces, usualmente, cuando hacemos la historia, debemos valorar a todos nuestros pacientes. A veces decimos, no, es un paciente sano, no lo vamos a valorar, pero sí, todo paciente, sea joven o sea mayor, se debe tener basales, sobre todo cuando se hace un procedimiento quirúrgico o microquirúrgico, ¿no? Como se va a administrar anestesia, se va a hacer endodoncia, un problema de periodoncia, se debiera tener lo basal. Lo que ocurría en el hospital era lo siguiente. Les digo porque es importante tener lo basal. Un paciente que le iban a hacer, por ejemplo, un raspado de retiro de acreción, supra y intramuscular, y de pronto le ponían la anestesia y el paciente se desvanecía por un procedimiento de trabajo. Y inmediatamente en el hospital decimos código amarillo si hay un problema de desvanecimiento, y código rojo si un problema de paro cardíaco. Le veníamos código amarillo, llegaba el médico y le preguntaba ¿qué pasó? Es que no, le iba a hacer una profilaxia, le puse un poco de anestesia y se desvaneció. Entonces el médico dice, ¿cuáles son sus tratamientos? Y ahí viene aquí. Es que no le tomamos. Es que nosotros estamos supervisados acá, que solo pensamos que podemos hacer mucho para nada. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿quién va a documentar? Gente sana o gente enferma. A gente enferma. No van jóvenes, van personas mayores, que tienen hipertensión, que tienen diabetes. Entonces, obligatorio es tomar las pastillas, sobre todo en personas que tienen algún problema sistémico, antes de hacer cualquier procedimiento. Pero no, lo hacemos sí acá. Sí, cuando hacemos nuestras fichas, ahí hacemos, pero cuando estamos en el consultorio, no lo hacemos. Entonces, no debemos hacer. Bien. Ahí están los signos vitales que ustedes lo encuentran en cualquier. La saturación, todos lo aprendimos nuevamente en la época de forma. Todos ya sabíamos cuál era la saturación y sabíamos que si algún paciente bajaba en 95 ya estaba en problema. Igual la glicemia, la temperatura y la frecuencia. Bien. Imagino que todos deben de haber visto que ya salió la nueva clasificación de la Asociación Americana del Corazón, en donde indican una presión arterial normal menor de 120 en sístole y menor a 80 en diástole.
y una presión arterial elevada de 120 a 129 en sístole y menor o igual a 80 en diástole. Cuya única presión en estadio 1 viene siendo de 130 a 139 en sístole, hipertensión en estadio 1 y mayor a 80 en diástole y mayor a 140 en estadio 2 en sístole y con valores mayores o iguales a 80, 90 en diástole. Y se tiene que corroborar eso en dos comas separadas en intervalos de 20 minutos para confirmar que estamos tomando el valor correcto. Muy bien. Muy bien, en temperatura corporal, ¿cuál es la temperatura que debemos tener? La que se considera dentro del rango normal. ¿Cuándo decimos el paciente está con fiebre? Entonces, cuando nosotros decimos que hay una alza térmica sobre lo normal, estamos hablando de epilepsia. Entonces, en algunos casos, esta epilepsia puede llegar a una hipertermia o fiebre. La temperatura corporal está elevada sobre el valor normal. La fiebre se considera un síndrome. Este presenta en cuadros infecciosos y patologías complicadas. Y también se presenta una pequeña fiebre cuando se aplica vacuna, ¿no? Porque sabemos que las vacunas son microorganismos atenuados, entonces esto produce una reacción que lleva a la fiebre. Y puede haber también daños en los centros reguladores de la temperatura. Y hay una reacción que se produce cuando hay trauma, que es la hipertermia maligna. Por ejemplo, se hace una operación que a veces demora un poco larga en la operación y con mucho trauma y aparentemente todo bien, y el paciente de pronto y esta hipertermia se le llama maligna porque muchas veces si no lo saben manejar adecuadamente, el paciente puede fallecer. Felizmente que no es frecuente, pero se presenta un caso que se llama hipertermia maligna. Entonces, cuando se aumenta la temperatura, está aumentada la frecuencia cardíaca y también hay aumento de frecuencia y profundidad en la respiración. Y hay un aumento de la tensión también y de las contracciones de la musculatura del pecho. O sea, fíjate todo lo que viene alterándose por un aumento de la tensión. Entonces nosotros vamos a encontrar una piel pálida, ¿no? Y fría cuando el paciente ha producido una vasoconstricción por la sensación de frío. Puede haber una fibroerección debido a la contracción de los músculos erectores del vello. Hay aumento del seno, puede haber deshidratación, que esta puede ser leve o grave, mareo, inquietud del líquido y pérdida de la apetito, que se prolonga cuando se pierde bien. Malestar, debilidad y dolor muscular también son signos que se presentan cuando hay alteraciones en la temperatura. La hipotermia sería lo contrario a la fiebre, ¿no es cierto? Y hay pérdida de calor por exposición prolongada al frío o porque hay una sudoración profusa. La insuficiencia circulatoria por pérdida de sangre, el denominado choque hipovolémico, también conduce a una hipotermia. ¿En qué casos usted
consideran que puede haber sudoración profusa? Que no sea fisiológico, ¿no? Por ejemplo, si, bueno, está jugando un partido de fútbol y está jugando. ¿En cuál? En tuberculosis, ¿no? En tuberculosis hay diaforesis, sobre todo no suda el paciente profusamente. Y también cuando hay pérdida de sangre. Cuando hay pérdida de sangre, baja la temperatura, puede llegar, si esta pérdida es significativa, a lo que se llama choque hipovolémico. Entonces, la frecuencia cardíaca en relación con la velocidad de contracción del vehículo de corazón. La sangre entra a las arterias por cada latido, lo que desencadena la presión de pulso o onda de movimiento. El pulso periférico lo vamos a localizar en el pie, en la mano, y pues, frecuentemente lo vamos a localizar nosotros en el antebrazo, ¿no? Y vamos a ver qué arterias están. La arteria radial. La arteria radial y en caso de urgencia vamos a buscar la arteria carótida, o sea, pulso carotidio, pulso radial, pulso carotidio o pulso fedio o pulso popliteo. Ahí están todas las zonas donde podemos localizar el pulso. Usualmente cuando el paciente está desmayado, lo que buscamos es el pulso carotidio. El pulso carotidio nos va a decir si la circulación y también si hay vida. En caso que no haya vida, ya no hay presencia. El pulso en el pie, el pulso popliteo, el pulso facial, el pulso femoral, el pulso radial y el pulso. Entonces ahí estamos buscando el pulso carotidio. Bien. ¿Qué factores afectan la presión arterial? El estilo de vida, la obesidad, la falta de actividad física, una dieta rica en sal y baja en potasio, consumo de trabajo, el alcohol y el estrés son factores que aumentan la presión. Cuando hay latido muy rápido, más de 100 latidos por minuto, se llama taquicardia, es un latido cardíaco de menos de 60 latidos por minuto. El ritmo del pulso consiste en mover los latidos entre intervalos y latidos. El volumen del pulso se conoce también como fuerza o magnitud del pulso. Arritmia es el pulso que tiene un ritmo que no es regular. Y cuando se encuentra en esta situación, se debe evaluar el pulso regular. Se requiere un electrocardiograma para definir la exactitud de la variación del ritmo del pulso. Cuando se evalúa el pulso, se debe considerar el ritmo, la actividad de la pared, la valoración por palpación, y se utilizan la punta de los dedos para los pulsos en todas las localizaciones. Ustedes saben que no se puede tomar el pulso molecular. ¿Por qué? Ahí están los valores que se consideran de 60 a 80. La respiración con frecuencia de 90 a 100 en los niños y en los recién nacidos son los que tienen mayor cantidad de bien. La respiración es de 1 a 1.5. Una respiración normal dura 2 a 3 segundos. La ventilación es el movimiento del aire hacia el exterior, hacia el interior y hacia el exterior. Bien. Este es el intercambio de oxígeno y anhidrino. La respiración interna o respiración titular tiene un conductor.
tipo de respiración. La respiración costal o la respiración torácica implica fundamentalmente los músculos intercostales externos y la diafragma abdominal, que consiste fundamentalmente en la contracción abdominal y pone manifiesto el movimiento abdominal. Existe una respiración forzada que se le llama tiraje y es cuando se tensan los músculos del cuello. Cuando el paciente está respirando, se llama tiraje, esa condición de tipo que tiene. Los centros respiratorios localizados en el músculo raquídeo y la protuberancia, los quimiorreceptores localizados en la médula y los periféricos localizados en los cuerpos aórticos y carotídeos son los centros que reaccionan a los cambios de concentración arterial de oxígeno y dióxido y como de hidrógeno. Son los centros de control de respiración. De 15 a 20 respiraciones por minuto y hace conocer los movimientos. Puede ser normal, profundo, superficial. Las respiraciones profundas son aquellas que se inhala y se exhala un gran volumen. Cuando tenemos un paciente que empieza a ponerse pálido y empieza a sudar, ¿qué pensamos nosotros? ¿Está nervioso? Porque no es normal que un paciente se ponga pálido. Y nosotros estamos viendo a nuestro paciente y de pronto lo vemos pálido y lo vemos que está sudando. ¿Qué está pasando? ¿Qué otra cosa debemos observar para tener un diagnóstico? La respiración superficial. O sea, uno debe respirar, pero cuando un paciente está pálido y está sudoroso, usualmente está respirando superficialmente. Esa respiración superficial va a conducir a lo que se llama síndrome de ansiedad-miedo y el paciente va a desmayarse. Entonces, en esos casos al paciente le decimos que se calme, que respire profundamente y lentamente, que inspire lentamente y que exhale lentamente. Inspire y exhale, porque fíjese en todos los quimiorreceptores y los centros nerviosos que controlan la respiración. Entonces producen todos esos signos y síntomas. Bien. Lo que modifica la frecuencia respiratoria, indudablemente el ejercicio, el estrés y el aumento de la temperatura van a modificar la respiración. La van a hacer mucho más acelerada. Y hay algunos medicamentos que también pueden aumentar la temperatura. Bien. Poner la mano sobre el tórax, poner el brazo del paciente sobre el propio tórax y observar los niños. Los niños presentan una respiración predominantemente temprana. Muy bien, entonces, ¿usted sabe cuál es tu frecuencia cardíaca? No sabe. No sabe. Entonces ahora lo vas a saber. Tu compañero se va a tomar. Vamos a hacer un poquito más dinámico para que no se... Tome la frecuencia cardíaca. Arena y arena de 2 en 2. Frecuencia cardíaca